Me la quité y pensé que ya no valía nada, dijo Walter Jackson con serenidad cuando el juez Clarence Barrett le arrancó de la chaqueta la medalla del corazón al valor. Se oyó una respiración ahogada en la sala. Nadie se atrevió a levantarse, pero cada rostro reflejó una grieta, como si una mano invisible hubiera atravesado el cristal. El alguacil se llevó la palma de la mano al cinturón, donde colgaba la llave metálica de la sala, y no se atrevió a mirar al veterano a los ojos. Barrett, un hombre alto de cejas pobladas y grises, estaba de espaldas a la sala. Sus dedos aún temblaban mientras aferraba la gruesa cinta con la estrella de latón deslustrada. Walter no se movió. Se apoyaba en un bastón de nogal oscuro. La rodilla donde le habían disparado 3 décadas antes ardía como cera alrededor de una mecha. Pero su rostro permanecía sereno. Detrás de él, en el estrado de los testigos, estaba el joven abogado James Jackson, su nieto. Retiró la mano con cuidado de los archivos. Cualquier movimiento parecería un desafío. Barrett se dirigió al jurado. En esta cámara solo se permiten insignias judiciales, dijo despacio y en voz alta, como si leyera una sentencia a todo el regimiento. Las insignias personales violan la igualdad. Walter levantó la mirada. Su voz era tranquila, pero cada palabra dio en el blanco como una bala. Acabas de profanar cada piedra de Arlington Hill. Lo dijo como si estuviera poniendo punto final a un largo informe sobre su vida. No dijo nada más. Pasó un minuto. El silencio se hizo denso como una campana de bronce, pero ni una sola lengua se atrevió a tocar el aire. El segundero del viejo reloj del juez, colgado sobre la bandera estatal, dio la vuelta al círculo. Había transcurrido el segundo minuto. La puerta del fondo de la habitación se abrió sin llamar. El general Thomas Reed avanzó a grandes zancadas bajo la fría luz de la farola, recto como una bayoneta de fusil. Las estrellas plateadas en sus hombros brillaron. No dijo nada. Simplemente se detuvo a 4 pasos de Barrett y saludó al veterano con un perfecto saludo frontal. El alguacil, con las llaves en la mano, dejó caer el fajo. El sonido metálico del hierro resonó por las bóvedas, y todos los que lo oyeron se estremecieron. 1,5 de personas, el secretario, los periodistas, los jurados, se levantaron al unísono como impulsados por un solo movimiento del viento. La sala se paralizó. Solo el tic-tac del reloj y el temblor de la cinta en la mano del juez rompieron el silencio. Barrett miró la medalla entre sus dedos como si la viera por primera vez. Intentó decir algo sobre el orden, pero tenía la garganta seca. Las palabras se detuvieron. El general se acercó, se detuvo junto al veterano y asintió brevemente, como confirmando su hermandad sin más explicaciones. Walter no apartó la vista del juez. 3 movimientos y la cinta apretada pasó de los dedos temblorosos de Barrett al puño firme del general. El procedimiento formal se interrumpió. Nadie se movió. El aire en la sala se volvió denso e incluso las paredes parecían esperar una decisión. La pausa se prolongó. Pareció más larga que el día del juicio. Tras un momento, el general le devolvió la medalla a Walter. Se tomó su tiempo para colocarla cerca del espacio vacío donde había colgado la estrella militar, también arrancada por el juez. La aguja temblaba, pero la mano del veterano permanecía tranquila. Nadie en la sala notó el temblor que recorrió brevemente sus hombros. La secretaria fue la primera en encontrar su voz. «Excelencia, esta es una aparición no autorizada». Ella susurró las palabras, temerosa de que el sonido se hiciera añicos contra el mármol. El general no respondió. Se giró hacia el jurado. Recorrió lentamente las filas con la mirada, como si buscara a otro soldado que hubiera olvidado su juramento, y luego se enderezó mirando al juez. «Este constructor de la ley», dijo el general en voz baja pero clara, «acaba de pisotear una ley escrita con sangre». La sentencia sonó como una sentencia de muerte, pero no gritó. Su voz sonaba uniforme, casi cansada, como si leyera una lista de nombres en un monumento conmemorativo. Los alguaciles no se movieron. Alguien en la pared del fondo movió los pies y un tacón resbaló sobre la piedra lisa. Un raspado fue la única respuesta. Barrett finalmente levantó la mano y trató de recuperar el equilibrio. «Pido que esto quede incluido en el protocolo», empezó, pero dudó. El general colocó la mano del veterano sobre el respaldo del banco como si envainara un arma.
¿El protocolo?, preguntó con calma. Déjenlo para los periódicos. Con una disculpa nos bastará. El juez no respondió. El reportero del rincón, que había estado sentado cabizbajo, se levantó y disparó. El flash atravesó la habitación y por un instante todo a su alrededor se iluminó como un campamento bajo los focos. Nadie protestó. Parecía que las fotografías eran necesarias para una historia que ya no podía ocultarse. El general se volvió hacia Walter. «Terminaremos lo que empezamos, ¿no, sargento?», dijo en un tono que no requería respuesta. Walter asintió. Volvió a apoyarse en su bastón, pero ahora tenía los hombros erguidos. Parecía más alto, aunque su estatura no había cambiado, y solo entonces, como tras la orden de «descansen», los presentes en la sala respiraron por primera vez. Barrett se dejó caer en el atril, pero la silla le parecía ajena. El poder que portaba como un manto de repente se sintió más pesado que el mantillón que colgaba sobre sus hombros. El abogado James se acercó al abuelo y le preguntó en voz baja si necesitaba hielo para la rodilla. El veterano negó con la cabeza. El día del juicio aún no había terminado, pero la sensación de la final ya estaba en el aire como el olor antes de una tormenta eléctrica. La mañana de ese mismo día comenzó para Walter en una casa de una calle tranquila del pueblo de Riverside. El silencio gris del amanecer aún no se había extendido por las ventanas cuando la vieja manecilla del despertador vaciló. Despertó sin hacer ruido. Como le solía ocurrir en el cuartel de la guarnición, abrió los ojos y ya estaba en su mente. Tras la desgastada pantalla de la lámpara colgaba una fotografía descolorida del pelotón. 15 rostros, 7 de los cuales jamás volverían a ver el amanecer. El veterano se levantó y sacó su uniforme del armario. La chaqueta, planchada la noche anterior, conservaba el olor a almidón y el ligero sabor amargo de un almacén militar. El cuello abrochado desprendía una franja blanca de disciplina. Sus manos se movían lenta pero precisamente, como si limpiara un arma. Cada botón era una pequeña orden. Había una caja de madera en la mesita de noche. La abrió y levantó la suave tela. Sobre el terciopelo oscuro yacían condecoraciones desteñidas por el tiempo, pero no por el recuerdo. Tomó la estrella del corazón y al prenderla en su chaqueta sintió el peso del metal y del recuerdo a la vez. Junto a ella, una cinta plateada por servicio en el desierto, un emblema de infantería de bronce que había sido el orgullo de su hermano menor, quien murió salvando a sus camaradas. Cuando Walter se miraba al espejo, no buscaba la juventud. Estaba comprobando la simetría, el arreglo personal, la precisión de la distancia entre las filas de premios. Cada detalle era a la vez una historia y una promesa: mantener la dignidad mientras exista. Bajó a la cocina y puso la tetera. El aroma a té fuerte se elevó como una señal de la mañana. Sobre la mesa había una postal de su hija de Kentucky. Unas letras pulcras anunciaban que su nieto James había aprobado el examen con honores. Walter tocó la tarjeta y sonrió levemente. Le dolía la rodilla. Presionó los dedos bajo la rótula, contando hasta 3 antes de dar el primer paso. Su bastón de nogal también estaba listo. No se quejó. El dolor le recordaba a los vivos. Antes de irse, se acercó a una vieja cómoda. Encima había una bandera doblada que había recibido en el funeral de un amigo. Junto a ella, una fotografía de su esposa, Mary. Walter pasó los dedos por el marco. Un suave susurro resonó en la habitación vacía. «Hoy, todo estará tranquilo, Mary. Te lo prometo». Un sedán viejo y desgastado esperaba en la entrada. James ya estaba al volante. Al ver a su abuelo, salió y abrió la puerta. «Va a ser un día largo», dijo. «El día será exacto», respondió Walter. El camino al juzgado discurría junto al río. La niebla era baja, como si intentara ocultar las casas de los pescadores. El viento arrastraba hojas amarillas por el asfalto, que se pegaban a las ruedas como si intentaran frenar el coche. Dentro apenas hablaban. No había música. La luz naranja de los faroles se deslizaba por el cristal. Y cada destello parecía el flash de una cámara en un campo después de una pelea.
Al aparecer el juzgado, Walter observó las columnas blancas que se alzaban hacia el cielo. Sobre la entrada había inscripciones en relieve sobre la verdad y la justicia, pero lo más impactante eran los retratos de los jueces en el vestíbulo, rostros severos sin un solo tono de piel oscuro. Dentro, el amplio pasillo parecía una plaza de armas, estricto, sin excesos, sereno. En la entrada, el guardia le pidió que se quitara el sombrero. Walter le entregó la gorra y esperó a que James pasara por el detector. El dispositivo emitió un pitido al detectar la hebilla metálica. El guardia arqueó una ceja, pero asintió en silencio, reconociendo al veterano. No hubo palabras de respeto, en cambio, un simple pase. El vestíbulo daba a un amplio salón con columnas. Las paredes estaban decoradas con placas con los nombres de abogados famosos del estado. Los suelos, impecablemente cuidados, relucían como si a alguien le importara el reflejo de sus zapatos. A lo lejos, una barredora se puso en marcha y el ruido de los cepillos recordaba a los motores del desierto, suaves, imparables. James se detuvo cerca del ascensor. «Abuelo, ¿quizás deberíamos usar el ascensor?», preguntó en voz baja. «Subo las escaleras, eso es más seguro», respondió Walter. Se oían pasos en los escalones de piedra. Cada paso parecía un reto, pero caminaba despacio y con seguridad. Un joven alguacil estaba de pie junto a la barandilla, sacando una libreta. Miró al veterano, se detuvo en las condecoraciones, pero no dijo nada. James se ajustó la corbata en la puerta de la sala. Walter enderezó los hombros. Nunca había buscado un país, pero sabía que hoy su honor se vería puesto a prueba. «Lo principal es decir la verdad», afirmó el nieto. «Lo principal es recordar a aquellos que ya no pueden aguantar más», respondió el abuelo. Entraron. Era el mismo salón donde, en pocas horas, ocurriría algo que la niebla matutina silenciaría. La sala se vació lentamente. El general Reed, tras intercambiar una rápida mirada con el nieto del veterano, salió por una puerta lateral. El zumbido sordo de las tablas persistía en el pasillo, pero la sala misma tenía un extraño silencio, como si las paredes temieran susurrar demasiado. Walter estaba de pie junto a la larga mesa de roble, apoyando ambas manos sobre la superficie pulida. El teniente de la guardia del tribunal, un joven tímido llamado Robert Harris, recogía los papeles sin levantar la vista. «Señor», dijo finalmente, «permítame acompañarlo a la sala de interrogatorios. Allí se requiere una firma». Walter no respondió de inmediato. Levantó lentamente la mirada hacia el alto techo, adornado con banderas estatales y nacionales. Había visto miles de banderas similares en países extranjeros, a veces ardiendo, a veces izadas con honor. Aquí, en el juzgado del condado de Jefferson, los pliegues abiertos de tela parecían sombras inmóviles, observando cada uno de sus movimientos. El frío suelo de mármol reflejaba las lámparas como hielo. Las columnas se elevaban hasta el techo, con sus capiteles tallados con escenas de justicia antigua. La blanca figura de Temis miraba al frente, y la espada que empuñaba parecía cegadoramente brillante. Solo entonces Walter se dio cuenta. Los ojos de la estatua no estaban vendados. Bajó la cabeza para ocultar una sonrisa amarga. La sala de interrogatorios estaba en el ala antigua, un pasillo estrecho y sin ventanas, puertas pesadas, el olor a viejos protocolos. Todo parecía un cuartel donde la disciplina se basaba en la expectativa del castigo. Dentro estaba sentado un empleado, un hombre mayor con el pelo canoso y ralo. Se llamaba Nathan Sparks. Sobre el escritorio había un libro de registro, cuyas líneas de tinta se extendían como cicatrices. «¿Firme aquí, señor?», preguntó Sparks en voz baja. Walter tomó una pluma de acero. La tinta era espesa, casi negra. Escribió con cuidado las letras del nombre y luego, lentamente, puso un punto. De repente, el empleado levantó la cabeza y dijo casi en un susurro: «Lamento lo que pasó en la habitación. Fui segundo al mando, operador de radio, en la Marina en el 68. Se estremeció como asustado por su propia osadía. «No lo hemos olvidado todo». Walter miró hacia atrás. En ese instante se produjo un entendimiento silencioso entre ellos, una especie de apretón de manos entre quienes habían presenciado la guerra y regresado con las manos vacías en lugar de amigos.
La voz severa del juez Barrett llegó desde la puerta. «Jackson, estás detenido hasta el final de la audiencia. No toleraré desorden». El empleado hizo una mueca. Walter movió lentamente su bastón, se dio la vuelta y salió al pasillo. 2 alguaciles estaban allí. Uno sostenía unas esposas metálicas estándar. El sonido metálico de los grilletes de acero resonó en las losas de piedra. Un alguacil, llamado Martin Langston, tosió. «La orden está firmada. Nos ordenan llevarlo a la sala de espera». Su voz tembló, pero una orden era una orden. Walter extendió las manos. Langston le puso las esposas, intentando evitar la mirada del veterano. Los finos eslabones de la cadena resonaron en la manga de su chaqueta. Un escalofrío recorrió la habitación. Incluso las lámparas parecieron atenuarse. De camino a la cámara, pasaron junto a una galería de retratos de jueces. Entre las fotografías en blanco y negro, Barrett parecía el heredero de una dinastía. Walter se detuvo en una foto de 20 años, la misma barbilla recta, los mismos ojos inquebrantables. Solo entonces comprendió. El sistema no había envejecido, solo había cambiado el calendario. La celda estaba ubicada en un sótano que olía a humedad y hierro. Solo una bombilla iluminaba el estrecho espacio. Cuando las puertas se cerraron de golpe, Walter se sentó en un banco de madera y se apoyó en la pared. Podía sentir el frío de la piedra a través de la fina capa de tela. Por un instante, sus hombros se hundieron. Había soportado el dolor de rodilla durante años, pero en ese momento sintió un peso diferente, el peso de la humillación. Había un reloj en la esquina. La manecilla se movía lentamente. Sus pensamientos fluían con más serenidad que antes. Recordó la tienda del hospital de campaña, el olor a yodo y goma quemada, la noticia de la muerte de un amigo llamado Charles Gray. Se rió cuando los enviaron a su primera batalla y no regresaron. Walter susurró: «Lo siento, Charles. Hoy tu medalla cayó sobre el mármol». El sonido de botas afuera de la puerta lo sacó de su ensoñación. James, su nieto, apareció con un guardia de seguridad. «Abuelo, la audiencia se ha pospuesto. Hemos conseguido un respiro». La voz del joven abogado temblaba de indignación y ansiedad. «Estoy reuniendo documentos para solicitar la libertad inmediata». Walter asintió. «No te preocupes, muchacho. El papel es un arma más poderosa que el acero, si la mano es firme». En cuanto James se fue, Walter volvió a bajar la cabeza. Por primera vez ese día se permitió un breve suspiro de cansancio. El sonido de la ventilación se oía a través de la pared. Pensó en su esposa, Mary, quien había fallecido hacía 5 años de una enfermedad pulmonar. Guardaba cartas de la guerra en una caja de madera. Su voz, tranquila y alentadora, pareció tocar su memoria por un instante. «Aguanta y no dejes que te arrebaten el alma». La manecilla del reloj saltó a la siguiente marca. En algún lugar arriba sonó un teléfono. El laberinto de piedra de la corte vivía su propia vida, indiferente al destino de la gente. Pero en el corazón cansado del veterano, la tenacidad lo reconfortaba. Levantó la cabeza. La sombra de la lámpara formaba un círculo estricto a su alrededor, como una trinchera de primera línea. Allí, en el frente, ya había visto el rostro desnudo del miedo. Y lo sabía. El miedo da paso a la firmeza si uno no aparta la mirada. De repente, la puerta se abrió de nuevo y un hombre alto con una capa sencilla apareció en el umbral. Era el fiscal de distrito Edward Miller. Su rostro solía ocultar sus emociones, pero ahora sus rasgos estaban tensos. «Señor Jackson», dijo al entrar, «no vine como fiscal. Vine como un hombre cuyo padre yace en un cementerio militar». «Vi lo que pasó», miró al guardia. «Quíteme las esposas». Langston obedeció despacio. El sonido de la cadena al caer fue suave, pero a Walter le pareció el disparo de un arma a lo lejos. Miller se sentó frente a él. «La jueza Barrett cree que sus laudos violan las reglas del tribunal, pero no existe una prohibición directa en la carta», dijo el fiscal. «Lo comprobé. Todo lo que ha hecho se basa únicamente en su voluntad, y no permitiré que un precedente se convierta en ley». Walter hizo una pausa y luego respondió en voz baja: «La ley no son solo líneas en el papel, es el honor de quienes murieron por ella».
Si estas líneas se doblegan ante el prejuicio, entonces el papel se pudre. Miller asintió. Prepararé una queja interna. Pero sepan esto, el sistema se resistirá a cualquiera que altere su orden habitual. ¿Están listos? El veterano se enderezó. He caminado por el fuego y he visto gente que no quiere volver a casa, que se agrieten las paredes de mármol si la verdad no cabe en ellas. El fiscal se levantó, extendió la mano. Al estrecharla, Walter sintió que la invisible red de indiferencia se agrietaba por primera vez. Cuando Miller se fue, la celda se cerró de nuevo, pero las paredes parecían menos sólidas. Un movimiento comenzaba a formarse en su interior, como la tierra ante un brote primaveral. Miró su bastón y susurró en voz baja una oración pidiendo coraje para sí mismo. La noche cayó sobre Riverside como un denso manto de nubes bajas. Walter fue puesto en libertad, bajo fianza, a las 10 de la noche. Las puertas del juzgado se cerraron de golpe tras él, y el aire húmedo le dio en la cara, como para recordarle que respirara mientras pudiera. James iba a su lado, conduciendo el Impala azul oscuro de 1967 de su abuelo. Las pocas farolas se deslizaban sobre el capó como suaves ondas en un río nocturno. «Abuelo», empezó James con cautela, «tendremos que volver mañana. Barrett tiene una audiencia acelerada. Quiere terminarla antes de que la prensa lo filtre». Walter, sentado en el asiento delantero, sostenía la caja de medallas. Sus dedos acariciaban lentamente el terciopelo oscuro. Guardó silencio durante un largo minuto y luego dijo en voz baja: «Si tiene prisa, significa que tiene miedo. Y el miedo es mal consejero». Las casas de la avenida Chestnut estaban juntas, como dobladas por el tiempo. Las ventanas estaban oscuras. Los vecinos hacía rato que se habían acostado. James ayudó a su abuelo a subir las escaleras. Todas las tablas del porche crujían, como si se quejaran de la hora. Dentro olía a libros, cera de abejas y té negro. El olor de Mary en vida. Encendieron la lámpara de mesa de la sala. Su cálida luz iluminó una fotografía en la pared. Una joven pareja bajo una bandera estadounidense desplegada. Walter y Mary estaban uno al lado del otro, tomados de la mano. Walter aún no tenía el bastón sobre el pecho. Su rostro no mostraba amargura. «Abuelo, ¿por qué no me dejaste intervenir?», preguntó el nieto. Walter se sentó en una vieja mecedora. La tela de los apoyabrazos estaba raída. «La ira ciega», respondió. «La ira es útil en la batalla, pero en el tribunal hiere al iracundo. He visto hombres perder por un ataque de ira. Debemos avanzar despacio, pero con seguridad». Cerró los ojos. Recordó la canción que Mary cantaba por las noches. «Noche de paz». La voz de su esposa sonaba tan clara como si volviera a tener un tocadiscos de madera frente a él. Parecía una simple canción de cuna, pero había un poder en sus notas que podía calmar la ansiedad. Un golpe en la ventana interrumpió el recuerdo. James apartó la cortina con cuidado. Un hombre con un impermeable gris estaba en el patio. Era Andrew Lawson, reportero del Riverside Herald. James salió al porche. «Necesito un comentario», susurró Lawson. «La ciudad está indignada. Nadie cree que un tribunal pueda hacerle esto a un veterano. Una sola palabra tuya y armaremos un revuelo». Desde dentro llegó la voz tranquila del abuelo. «Ahora no. Dios no permita que el dolor se convierta en una sensación, que los hechos nos superen». Lawson asintió y se adentró en la oscuridad. James cerró la puerta con llave. Dentro de la casa, la manecilla del reloj marcaba casi la medianoche. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Cuando su nieto se fue a dormir, Walter se quedó en la sala. Sacó del cajón la caja de su esposa. Las cartas, cuidadosamente atadas con una cinta azul, aún olían a lavanda seca. Desdobló la primera. El papel estaba amarillento, la tinta descolorida, pero las líneas eran claras. Si el mundo no es justo, sé un recordatorio de su honor. Los dedos del veterano temblaban. Dobló la carta, la devolvió a la caja y cerró la tapa. El reloj dio la 1. El viento empezó a aullar afuera. De repente, a lo lejos, se oyó un golpe sordo. Walter contuvo la respiración y escuchó. Un segundo después se oyó el ruido de cadenas de perro y luego un destello de luz. Se levantó, cogió una linterna y salió al porche.
La cerca frente a la casa estaba en llamas. Había una urna de carbón volcada y olía a madera quemada. En la acera cercana se veían las sombras borrosas de 4 personas que se perdían rápidamente en la noche. Walter tomó su linterna, pero no los persiguió. Caminó lentamente hacia la cerca en llamas y apagó las llamas con una patada. El humo le lastimaba los ojos. «Creen que nos asustarán», dijo en voz baja. «Se equivocan». Al amanecer, James encontró las tablas quemadas. Juntos reemplazaron las lamas dañadas. Su abuelo trabajaba en silencio, pero cada movimiento era preciso. Ni el cansancio ni el dolor de rodilla lo detuvieron. Después de limpiar, se lavó las manos y le sirvió a su nieto una taza de chocolate caliente. «No nos rendiremos», dijo. «Que esta sea nuestra respuesta». Pero el calvario apenas comenzaba. Un día después del incendio provocado, llegó una carta de la oficina de pensiones. Con el pretexto de una revisión de documentos, se suspendieron los pagos de Walter. Entonces llegaron los inspectores de Hacienda, quienes reportaron transferencias sospechosas que nunca existieron. James llevó a su abuelo al médico designado, pero en el hospital les dijeron que el seguro ya no era válido. «Presión sistémica», comentó Miller, el abogado, en voz baja tras revisar los documentos. «Alguien quiere quebrarte antes de la nueva audiencia». Walter respondió con cansancio, pero con firmeza. «El árbol es probado por las tormentas. No me quebraré». Esa noche los vecinos fueron a la casa. El veterano de la Marina, Oliver Davis, trajo un cubo de solución de pintura y pinceles. El extanquero, Simon Clark, trajo tablas de madera. Uno a uno, sin mucha fanfarria, pintaron la cerca, reforzaron la puerta y dejaron una caja de hojalata junto a la puerta. Dentro había 3 medallas, cada una en un pequeño estuche de terciopelo. Ni una sola nota. James miró a su abuelo. Simplemente cerró los ojos. Un dolor silencioso y sereno cruzó su rostro, pero también gratitud. Se acercó a la caja y la levantó con ambas manos, como una pesada piedra de la historia que otros habían ayudado a cargar. Esa noche no volvió a dormir. La casa estaba en silencio y solo el tic-tac del reloj le recordaba el paso del tiempo. Walter salió al porche y se sentó en el escalón. Estaba oscuro por todas partes, pero una estrecha franja de luz del amanecer brillaba por el este. El silencio se rompió con un paso. Raymond Stone, el vecino y cartero, salió de entre las sombras. Llevaba un pequeño paquete en la mano. «No debería entregar fuera de horario», dijo, «pero esto venía marcado como «no se demore». Pensé que debería saberlo». Walter desdobló el papel marrón. Dentro había una fotografía recortada de un periódico de 30 años. Un joven juez Barrett sonriendo frente a un club de caza. En el reverso, con letra clara, estaba escrito: «Ha olvidado más de una vez que el honor no es un juguete. La firma, amigo». Walter levantó la vista. «Gracias, Raymond». El cartero asintió. «Vi la guerra desde la ventana de la estación de clasificación. Allí se perdían las cartas. Quédate con la tuya». Walter apretó el paquete. Un nuevo hilo profundizó la historia, hasta donde se ocultaban las heridas del sistema. De vuelta en casa, colocó la fotografía junto a las cartas de su esposa. Le temblaban las manos, pero tenía la vista despejada. Sonó el teléfono. El viejo disco sonó con fuerza. Walter lo contestó. «Jackson», graznó la voz desconocida, como si hablara a través del humo. «Estás proyectando una sombra en la cancha. Hazte a un lado o te quemarás. Las medallas no te servirán de nada». La palabra medallas sonó casi como una maldición. Walter respondió con calma. «El fuego prueba el metal». «Gracias por la advertencia». Colgó. Por un instante, la habitación quedó en silencio. El único sonido era el zumbido de la línea, pero el miedo no flaqueó en su alma. Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal se alzaba un viejo manzano, plantado por él y Mary el día de su boda. El árbol había sobrevivido a sequías y heladas hacía tiempo. Sus ramas se habían roto en las tormentas más de una vez, pero cada abril aparecían flores blancas. Sonrió. «Sobrevivimos, Mary», susurró. «Sobrevivimos». A esa hora, Walter tomó una decisión.
No solo defenderse, sino seguir adelante. El viento azotaba la cortina y el tenue olor a hollín de la estufa, proveniente del fuego atemorizado, se mezclaba con el aroma del manzano. Un nuevo capítulo de resistencia comenzaba. Al día siguiente, Riverside era un hervidero de actividad. Los periódicos publicaron titulares sobre el incidente sin precedentes. Los periodistas, tras recibir la confirmación de Lawson esa misma noche, comenzaron a congregarse frente al juzgado al amanecer. Pero mientras las cámaras esperaban el resto de la noticia, los acontecimientos se desarrollaban en la oficina de correos del pueblo. A las 8 de la mañana, el departamento había acumulado tantos paquetes que las mesas de clasificación no daban abasto. Cada caja estaba etiquetada con una caligrafía familiar, nombre del remitente, años de servicio, rama militar. Dentro había medallas, fichas y a veces cartas. Las cartas contenían un solo pensamiento: si el honor de mi hermano está en juego, el mío también carece de importancia. El cartero Raymond contuvo las lágrimas al leer las líneas de las madres que enviaban condecoraciones para sus hijos caídos. Al mediodía, James y Walter llegaron a la sucursal. El personal, en silencio, cargó una montaña de paquetes. La empleada principal, una mujer llamada Margaret Burns, simplemente dijo: «Esto es para ti. La gente quiere que sepas que no estás solo». Walter asintió. Abrió la primera caja. Sobre un cojín de terciopelo oscuro yacía una medalla de la Estrella de Plata. Adjunta, una nota: «Perdí una pierna en Vietnam. No perderé la conciencia en casa». James cargó las cajas en la parte trasera de la camioneta de un vecino. El vehículo apenas aguantaba el peso. Llevaron los paquetes al centro de veteranos, donde la directora, Evelyn Howard, había ordenado la construcción de muros de participación. Se instalaron vitrinas de madera en una sala grande. Las medallas estaban cuidadosamente ordenadas con copias de cartas junto a cada una. La gente se acercaba a las vitrinas, se quitaba el sombrero y dejaba flores. Mientras tanto, la jueza Barrett no iba a ceder. Esa noche, las noticias locales transmitieron una noticia sobre Walter, quien supuestamente había exagerado sus logros durante años. Una fuente afirmó que las medallas eran por servicio de retaguardia y que las heridas no estaban verificadas. La noticia iba acompañada de fotografías en blanco y negro de documentos cuya autenticidad nadie había verificado. «Calumnia», dijo Miller, mirando la pantalla del televisor. Pero la calumnia, alimentada por el poder, arraiga más rápido que la verdad. 2 días después, Barrett presentó una demanda civil contra el veterano periodista Lawson por dañar la reputación del tribunal. La cuantía de la demanda era impensable, una cifra con 6 ceros. Al mismo tiempo, llegó una carta a la Universidad de James. Supuestamente se habían descubierto nuevas violaciones éticas en su ensayo de admisión. El propósito era claro: presionar a los más débiles. Las manos de James temblaban al leer el aviso. Walter puso la mano sobre el hombro de su nieto. «Recuerda la lección. En la batalla, los pequeños problemas no huyen, sino que se dirigen a los puntos débiles de la defensa. Nosotros no somos el punto débil». Esa misma noche, las ventanas del Riverside Herald fueron destrozadas. Lawson encontró una piedra en el escritorio con una nota clavada. «Cállate o la próxima te volará a la cabeza». Se quitó las gafas, se limpió la cara con un pañuelo y llamó a Miller. «No voy a ceder», dijo el periodista. «Voy a encontrar la raíz de esta mentira». Miller suspiró. «Entonces trabajemos juntos. Estoy preparando una solicitud para los archivos del Pentágono. Los documentos originales del servicio de Jackson son ahora nuestra mejor arma». En una semana, el flujo de medallas alcanzó el centenar. Evelyn organizó lecturas diarias de cartas. La gente venía de condados vecinos y se congregaba en los pasillos. Allí, en el pasillo crujiente del centro de veteranos, nació una nueva creencia: que la dignidad podía ser una cadena que conectaba a desconocidos. Un día, una mujer canosa y de postura erguida se detuvo en el umbral del centro. Sostenía una pequeña caja atada con una cinta. «Soy Sarah Gray», se presentó en voz baja. «Mi hermano Charles murió en el 93. Sirvió con Walter». Eran amigos.
le entregó la caja que contenía la medalla de distinción. James se la enseñó más tarde a su abuelo. Walter pasó el dedo sobre las letras grabadas y sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Charles iba delante cuando explotó la mina. Dijo: «Me protegió con su cuerpo. Dile a tu hermana que su familia es mi familia». Pero la alegría del apoyo fue seguida por otro golpe. A la mañana siguiente, desconocidos rociaron con pintura roja las ventanas del muro de la participación. Algunas cartas desaparecieron. Howard llamó a James entre lágrimas. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre encapuchado, pero su rostro estaba oculto. «Esto es un intento de hacernos sentir culpables por estar juntos», dijo Miller mirando la grabación. «Significa que vamos por buen camino». Preparó una conferencia de prensa. Veteranos de diversas guerras se reunieron frente al juzgado. Sostenían banderas de sus unidades. Walter estaba entre ellos, pero sin esposas. Lawson levantó el micrófono. Miller leyó documentos de archivo del Pentágono que confirmaban la lesión de Jackson y la autenticidad de sus condecoraciones. La multitud escuchó en silencio. Barrett miró por la ventana de su oficina en el segundo piso, vio a la multitud y descorrió la cortina. Las cámaras de televisión grabaron cada palabra del fiscal. Su última frase fue firme. Cuando el tribunal, llamado a hacer cumplir la ley, se convierte en un arma de prejuicio personal, los ciudadanos están obligados a defender su honor. Estamos aquí para decir: la ley está por encima del individuo. La deshonestidad es una sombra pasajera. Esa noche, de camino a casa, el coche de Walter fue adelantado por un coche sin matrícula. Una botella de vidrio llena de líquido inflamable salió volando por la ventanilla abierta. Golpeó el guardabarros trasero del Impala y se incendió. James giró bruscamente hacia un camino de tierra. Las llamas lamieron el maletero. Detuvo el coche y entró corriendo con un extintor. Sin dudarlo, su abuelo saltó, agarró un saco de arena del maletero de un granjero vecino y apagó el fuego. El motor salió intacto, pero el guardabarros quedó ennegrecido. Por un instante, los faros de un coche que los perseguía atravesaron la oscuridad, pero luego desaparecieron. El olor a gasolina flotaba en el aire como una amenaza. James respiraba con dificultad. Se están poniendo violentos. Walter puso la mano sobre el hombro de su nieto. La cadena se rompe donde es delgada. Reforzaremos el eslabón. El agua en las ruedas se seca más rápido, pero el corazón tarda más en secarse. No lo permitiremos. Llegaron a casa temprano por la mañana. Los vecinos ya los esperaban. Oliver trajo una máquina de soldar. Simon, láminas de metal. Las manos trabajaban en silencio, pero en armonía. En pocas horas arreglaron el alerón del coche. La pintura aún olía cuando el sol se alzaba sobre los tejados. Walter caminó junto a la cerca y observó el patio. Ni rastro del incendio de ayer, ni rastro de miedo en los ojos de sus amigos. Miró al cielo y susurró: «Te oigo cantar, Mary. Tu canción no me dejará irme de este camino». Pero el círculo de represión se expandía. Se inició una investigación disciplinaria en la Universidad de James. Supuestamente, se encontraron citas ajenas sin notas a pie de página en su trabajo final. En una reunión del comité, el decano declaró fríamente: «Hasta que se aclaren las circunstancias, se revoca la beca». James salió de la oficina con las manos temblorosas. Su teléfono vibró en silencio. Un número desconocido le había enviado un mensaje, una sola frase: «Dile al viejo que el orgullo trae pobreza». El chico borró el mensaje, pero el vacío gris de la pantalla se instaló en su pecho. Esa noche, un sobre sin dirección apareció en la puerta de los Jackson. Dentro había una copia de una orden de registro firmada por la jueza Barrett. La orden era por presunta posesión ilegal de un arma. Miller llegó de inmediato. «Hay presión, pero no vamos a dejar que ceda», dijo. «Mañana por la mañana presentaré una reconvención por abuso de poder». La noche transcurrió con inquietud. Se oían los ruidos de los coches que pasaban desde la calle. Cada faro parecía un ojo extraño. Pero la casa no tembló. Al amanecer, los primeros rayos del sol cayeron sobre la fotografía de Mary y en su suave luz el rostro de la mujer pareció sonreír. Walter se acercó y dijo en voz baja: «Atacan la luz porque ellos mismos están hasta el cuello en sombras».
La luz permanecerá. La ansiedad duró semanas, hasta que una fresca tarde de mayo ocurrió un giro inesperado. Nathan Sparks, el secretario del antiguo ala del juzgado, se presentó en la casa de los Jackson. Traía un sobre con cinta magnética y algunas fotocopias. Guardó las actas de las reuniones y las conversaciones de oficina, dijo con voz temblorosa, sentado en la sala. Barrett suele dar órdenes por teléfono, con el intercomunicador encendido. Grabé una conversación, habló de ti y de cómo recordarle su lugar a un veterano negro. No pude guardarla más. Miller grabó la cinta. La sala se llenó de un ronco susurro. Entonces resonó la voz del juez, fría y petulante. «Le demostraremos a ese viejo sargento quién manda», dijo Barrett. «Le quitaremos las medallas, le recortaremos la pensión. Y si se terco, le destrozaremos la vida a su nieto. ¿Es valiente? A ver si canta sin entrenamiento y con deudas». Un estruendo sordo se escuchó en el aire. James apretó los puños. Walter puso la mano sobre el hombro de Sparks. «Gracias. Sé lo que estás arriesgando». El empleado bajó la mirada. «He servido a la honestidad durante 40 años. Hoy me di cuenta, si callas, la honestidad se convierte en polvo». Esa noche, Miller dio una conferencia de prensa. La grabación se reprodujo en una pequeña grabadora justo en la escalinata del juzgado. Los periodistas permanecieron en silencio, escuchando las palabras insultantes de la gente. El sonido de la cinta era tenue, pero cada sílaba cortaba como un cuchillo sobre el cristal. Los medios de comunicación enviaron la noticia de inmediato a los canales de televisión regionales. A medianoche, las llamadas a la oficina regional del Ministerio de Justicia eran abundantes. La solicitud de un inspector federal llegó por fax. «Solicitamos urgentemente que nos proporcionen las transcripciones, las órdenes de detención y los motivos de la detención». Barrett no se presentó a su despacho a la mañana siguiente. Un guardia informó que el juez estaba enfermo, pero al mediodía era evidente que se había encerrado en su casa para ganar tiempo. Los periodistas se congregaron a las puertas de su mansión. El general Reed se acercó a la cinta policial. Presentó con calma una orden de interrogatorio firmada por el presidente interino del Tribunal Supremo. El juzgado era un caos. Los alguaciles susurraban, el personal administrativo revisaba documentos, como si temieran una auditoría repentina. Sparks caminaba por el pasillo con la cabeza en alto. Nadie intentó detenerlo. Mientras tanto, llegó una carta a la Universidad de James. La investigación se había cerrado y la beca se había restaurado. El decano, sonrojado, estrechó la mano del joven y murmuró algo sobre un malentendido. James salió, respiró el aire cálido y se dio cuenta. La cadena del miedo comenzaba a romperse. El centro de veteranos se llenó de gente. Howard renovó las ventanas y limpió la pintura. Donde la pintura roja había goteado, apareció un letrero. «El honor no teme a las manchas. Las manchas temen al honor». La gente leyó y asintió. Esa noche Walter recibió una llamada del fiscal general adjunto del estado. La voz al otro lado era firme. «Mañana por la mañana habrá una audiencia sobre la suspensión temporal de la jueza Barrett. Le pedimos que testifique». «Iré», respondió Walter. «No será fácil. Contará con la ayuda de colegas influyentes. Le harán preguntas que lo pondrán nervioso. Mantuve la línea bajo fuego. Cumplo mi palabra también». La noche transcurrió sin incidentes. Al amanecer, Walter se planchó la chaqueta. Las medallas estaban en su lugar, el corazón púrpura en el centro, la estrella de plata a la derecha y la medalla al servicio meritorio a la izquierda. Abrochó su bastón y lo comprobó. El lema del regimiento estaba grabado en el mango. «Quédate quieto mientras respiras». La audiencia tuvo lugar en el gran salón del Consejo del Condado. Los espectadores llenaban cada escaño. A un lado estaba Barrett, pálido pero orgulloso. Su abogado, un hombre corpulento con un traje caro, estaba repartiendo papeles. Al otro lado estaban Miller, Lawson y James. Walter estaba sentado cerca, con el bastón entre las rodillas. El presidente de la Junta anunció el orden del día. La cuestión de las medidas disciplinarias por conducta incompatible con el cargo. Se reprodujo la grabación de nuevo. Barrett intentó interrumpir, pero el presidente levantó la mano. Primero los hechos, luego las explicaciones. Llovieron preguntas. ¿Por qué se canceló la pensión? ¿Con qué argumentos se contactó a Hacienda? ¿Quién ordenó interponer una demanda?
Barrett se justificó alegando burocracia. El abogado habló de malinterpretación. Cuando llegó el turno de Walter, se puso de pie. El silencio invadió la sala. No pronunció ningún discurso. Habló de su pelotón, de cómo Charles Gray lo había protegido, de cómo los sonidos de las explosiones solo se desvanecen en la memoria, pero el deber nunca cesa. Las palabras fueron pocas, las pausas largas, pero cada palabra cayó como una piedra en el agua, extendiéndose en círculos por las almas de quienes escuchaban. La corte es donde la verdad busca la forma. Pero si la forma degrada la verdad, entonces la forma se pudre. Miró a Barrett a los ojos. Tu forma se quebró el día que me arrancaste la medalla. Ante estas palabras, el abogado del juez se puso de pie, pero guardó silencio, no encontró objeción. El presidente asintió y levantó la sesión hasta la mañana. 2 horas después, el consejo votó. La mayoría votó por suspender a Barrett inmediatamente hasta que se completara la investigación. En las escaleras del edificio, la gente esperaba el resultado. Cuando se abrieron las puertas, Miller levantó un dedo. ¡Suspendido! La multitud no coreó. Simplemente se quitaron los sombreros y permanecieron en silencio, como si escucharan una campana conmemorativa. Walter sintió un gran alivio en el pecho, pero no celebró la victoria. Sabía que la ley aún estaba lejos y que la ley era un largo camino. Sin embargo, a esa hora, incluso el cielo gris sobre Riverside parecía más brillante. Pronto llegaron noticias de la capital del estado. La investigación se encargó a una comisión especial. El Daily Tribune publicó en portada un artículo: Cuando la corte silencia la conciencia. La autora, la reconocida publicista Dorothy Blake, acudió personalmente a Riverside para realizar la entrevista. Conoció a Walter en una acogedora cafetería en la esquina de Center Street. El café olía a bollos recién hechos y canela. Dorothy sostenía un bloc de notas, anotando cada palabra con letra clara. Tu historia trasciende las fronteras de un distrito, dijo. Es un asunto nacional. ¿Cómo te sientes? No busco la gloria, respondió Walter. Busco un orden de cosas en el que el honor no se pese en la balanza del prejuicio. Dorothy dejó el bolígrafo. Te siguen por palabras como esas. ¿No tienes miedo? Tener miedo es vivir en penumbra. Quiero ver el día entero. Tras la publicación del artículo, la gente empezó a congregarse frente a la casa de Barrett con carteles que decían «Ley para todos» y «El honor no se vende». Permanecieron en silencio, sin gritar consignas. Incluso el viento parecía calmado, respetando el silencio agonizante. Las ventanas de la mansión estaban cerradas. Esa noche, su abogado escoltó discretamente al juez hasta el patio trasero. Pero las cámaras de los periodistas locales captaron el momento. Por primera vez, Barrett se escondió entre las sombras. Al día siguiente, el Departamento de Justicia anunció una investigación federal sobre una posible violación de los derechos civiles de los veteranos. El general Reed fue citado a declarar por escrito. La prensa escribió: un caso en el que las insignias se convirtieron en una medida de autoridad corrupta. Se añadió una nueva vitrina al centro de veteranos. Presentaba un recorte del Daily Tribune y una foto de Walter con otros exmilitares, entregando sus condecoraciones. Bajo el cristal había una simple nota: esta sala está hecha de metal, pero está hecha de personas. Por las noches, el centro permanecía abierto hasta tarde. La gente llegaba después del trabajo, trayendo recortes de archivos familiares, historias de sus abuelas y cartas del frente. Evelyn anotaba nombres, años de servicio, y cada nueva pieza se colocaba en la estantería, como un ladrillo en los cimientos de un futuro cambio en la ley. Pasó un mes. La capital del estado convocó una audiencia especial del Comité de Asuntos de Veteranos y Ética Judicial. El gran salón del Capitolio estatal solía estar vacío, pero ese día todos los asientos estaban ocupados. En la galería se sentaban ancianos con bastones, mujeres con vestidos negros y jóvenes cadetes de la Academia Militar. Incluso los antiguos opositores del partido se estrecharon la mano. Pocas veces habían visto un caso tan claro que afectara sus valores fundamentales. Walter llegó en tren.
James se sentó a su lado sosteniendo una carpeta con documentos. Miller se adelantó repartiendo pases de seguridad. El general Reed se unió a ellos en el vestíbulo, poniendo la mano sobre el hombro del veterano. «No es solo el Estado el que los escuchará aquí», dijo. La transcripción de estas audiencias se incluirá en los archivos nacionales. Hubo silencio en la sala cuando el presidente anunció: el sargento veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Walter Jackson, brindará al comité su perspectiva sobre el asunto. Walter se levantó golpeando ligeramente la alfombra con su bastón. Se detuvo frente a una larga mesa rodeada de micrófonos. Los focos hicieron invisibles las filas de espectadores. Frente a él solo había una hilera de rostros de agentes. «Honorables miembros del comité», comenzó con voz tranquila. «Hoy no están considerando mi ofensa ni la fechoría de un solo hombre. Están considerando la cuestión de si una insignia de valor militar puede ser arrancada con el pretexto del procedimiento». Habló del juicio, del momento en que la medalla se deslizó por el mármol y tintineó. Habló del incendio provocado cada noche, de la pensión que le cortaron, del nieto que perdió su beca, de los vecinos que estaban reparando la cerca y el auto. No culpó solo al sistema, habló de cómo un hombre con autoridad puede convertir la ley en una lanza personal. «Una medalla», dijo, «no es metal, es el recuerdo de quienes ya no están y la promesa de vivir con dignidad para dos. Si una medalla se puede arrancar, también se puede arrancar una promesa. He venido a decir, ningún tribunal tiene derecho a romper un recuerdo por la comodidad de un uniforme». Las preguntas se sucedieron una tras otra. Un diputado preguntó: «¿No cree que la exhibición de honores podría presionar al jurado?». Walter respondió: «No es la medalla lo que pesa sobre el jurado, sino la injusticia. Ver una condecoración militar evoca a la víctima. Ver cómo se humilla el premio, uno aprende sobre la violencia del poder». El general Reed respaldó cada palabra. Presentó los papeles de las heridas firmados por un médico militar. Miller leyó los artículos del reglamento que demostraban que no se había violado ninguna norma. James citó estadísticas. Miles de veteranos habían participado en juicios y las indemnizaciones nunca habían sido prejuiciadas. El presidente agradeció a los testigos. Se anunció una pausa para el almuerzo. En los pasillos, los diputados comentaron lo que habían oído. Los periodistas completaron sus cuadernos. Solo Walter, sentado en un banco bajo una ventana alta, observaba una estrecha franja de cielo donde flotaba un pájaro solitario. Tras el descanso, intervino el profesor de Derecho Samuel Rhodes. Citó precedentes históricos, desde la Guerra Civil hasta la posguerra. Su conclusión fue contundente. La devaluación de un laudo estatal socava la credibilidad del tribunal más que cualquier símbolo externo. Al final del día, el presidente del comité anunció: «Estamos preparando un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de las insignias militares en las instalaciones de las instituciones estatales». Un crujido se escuchó en la sala, ni aplausos ni gritos, solo la respiración de la gente que percibía el cambio de dirección. Al anochecer, en su habitación de hotel, James abrió la ventana. La ciudad brillaba con luces, el ruido de los tranvías se oía a lo lejos. Miró a su abuelo. «Mañana discutirán las enmiendas. ¿Hemos hecho lo que pudimos?». «Sí, lo hicimos», respondió Walter. «Entonces la verdad se desprende sola». James se sentó a la mesa y empezó a reescribir el discurso para el archivo. El veterano se tumbó en la cama y cerró los ojos. Soñó con el camino por el que marchaba el pelotón. Charles Gray al frente, con un casco polvoriento. Se giró, sonrió y dijo: «Llevaste nuestra canción al final». Por la mañana, los periódicos publicaron el titular: «Comité prepara ley para la protección de condecoraciones militares». En portada, una fotografía de Walter. Bastón, chaqueta, aspecto serio, el pie de foto. El honor sigue en pie. En el tren de regreso a casa, James leyó las líneas del artículo en voz alta, pero Walter miró por la ventana. Las llanuras se extendían más allá del cristal. Las cimas se reemplazaban lentamente. Pensó que aún quedaban muchas audiencias judiciales por delante, pero lo más importante era que la gente se escuchaba. El tren avanzaba a toda velocidad, apacible. Una señora mayor con un recogido gris se acercó al vagón. «Disculpe», dijo en voz baja, «¿es usted el sargento Jackson?».
Walter asintió. Soy Martha Wilkins. Mi hijo Michael sirvió con usted. Murió en la cabeza de playa del río Sandal. Me envió una carta en el 93. Todavía la conservo. Gracias por sus palabras. Le ofreció un pequeño pañuelo de seda, casi infantil. La fecha de nacimiento de Michael estaba bordada. Ya estoy vieja, continuó Martha. Llévate la bufanda como recuerdo. Le recordaste a la gente que el honor no tiene fecha de caducidad. Walter tomó el pañuelo con ambas manos y lo presionó contra su pecho. Tu hijo era un hombre valiente. Su risa nos ayudó a respirar el humo. Las lágrimas brillaron en los ojos de la mujer, pero la sonrisa no abandonó sus labios. Su risa está en tus palabras ahora, dijo. Quédate con ella. Mientras tanto, en la capital, el comité trabajaba analizando minuciosamente cada línea de la futura ley. Su redacción era estricta. Se prohíbe restringir el uso de condecoraciones estatales, otorgadas oficialmente en instituciones gubernamentales y judiciales si no existe una necesidad objetiva de seguridad. Un artículo adicional preveía responsabilidades administrativas y penales por la humillación pública deliberada de las condecoraciones militares. Los miembros debatieron los detalles hasta altas horas de la noche. Tras 3 horas de debate, el artífice del texto, el congresista Harold Brown, se puso de pie y dijo: «Podemos discutir sobre la redacción, pero no sobre el honor. Nuestro deber es dejar una señal clara. El heroísmo no se borra con un gesto de la mano». El comité aprobó el proyecto por unanimidad. Los votos a favor sonaron como el martillazo de un acero templado. La noticia se extendió por todas las regiones. Organizaciones de veteranos enviaron telegramas de agradecimiento. Los periódicos publicaron retratos de quienes trajeron a casa una medalla del frente hace 20, 30 o 40 años. Esa noche sonó el teléfono en la casa de la avenida Chestnut. Evelyn informó emocionada: «No tenemos suficiente espacio para nuevas exhibiciones. Gente de todo el estado quiere enviar sus premios. Estamos decidiendo cómo ampliar el salón». Walter escuchó el mensaje y pensó: el muro de medallas se convirtió en un muro de recuerdos, y el muro de recuerdos se convirtió en un muro de cambios. Colgó el teléfono y miró a su nieto. «Verás», dijo, «no usamos medallas por el brillo. Las usamos para que el brillo no se apague en nuestros corazones». James sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Abuelo, me enorgullece aprender resiliencia de ti». Walter colocó la palma de su mano sobre la cabeza del niño, como lo había hecho muchos años atrás, cuando todavía corría por el patio con una espada de madera. La resiliencia no es un casco, no se puede quitar, pero sí se puede transferir. 3 meses después, la Cámara Legislativa volvió a llenarse. En el alto podio, el presidente sostenía una carpeta de cuero con relieve dorado. Abajo, en primera fila, estaban sentados Walter, James, Miller, Evelyn y el general Reed. Una lámpara de araña ornamentada proyectaba una luz tenue, como si la historia misma se inclinara para observar. «La ley sobre la protección de las distinciones militares», anunció en voz alta el presidente, «ha sido aprobada por ambas cámaras, firmada por el gobernador y entra en vigor a partir de hoy». La gente se puso de pie en la sala, pero en lugar de aplausos se oyó un crujido de papeles. Cada veterano sostenía una hoja con los nombres de sus compañeros caídos. Palabras no pronunciadas se incrustaban en ese frágil sonido. Tras la ceremonia, Walter fue invitado a un pequeño escenario. Se paró frente al micrófono, pero no pronunció un discurso extenso. «Esta ley no se trata de medallas», dijo. «Se trata de los que yacen en la tumba y de los que aún no han nacido, para que ningún niño, al ponerse un uniforme, dude de que su memoria será protegida». El silencio fue la respuesta, más clara que cualquier aplauso tormentoso. Mientras tanto, la investigación del juez Barrett llegaba a su fin. Agentes federales presentaron cargos: abuso de poder, manipulación de testigos y falsificación de documentos. Los abogados defensores se demoraron, pero las pruebas crecieron como brotes tras una tormenta. Los cajones sin llave de la oficina de Barrett
estaban llenos de memorandos en los que ordenaba la corrección de los registros de quienes lo traicionaban. En la última audiencia, ahora con un juez diferente, Barrett entró en la sala con un traje oscuro. Su rostro estaba pálido. Intentó levantar la vista, pero bajó la vista en cuanto vio a los veteranos en la galería. El fiscal leyó los cargos con claridad y precisión. Cada punto resonó en el silencio. El veredicto del jurado fue unánime. Culpable. Barrett perdería su puesto de juez, su licencia de abogado y cumpliría condena en prisión. Mientras lo escoltaban a la salida, pasó junto a Walter. Levantó la vista lentamente. Por primera vez no había orgullo ni ira en sus ojos, solo el cansancio de quien había intentado construir una escalera con las humillaciones ajenas y no lo había logrado. Walter no sonrió. Dijo en voz baja: «La ley no es un arma, es una balanza. Si la pesas demasiado, se rompe». Barrett no dijo nada. Desde aquella primavera, la casa de la avenida Chestnut ha sido un lugar de encuentro. El centro de veteranos ya no daba cabida a todas las medallas. La ciudad había cedido el antiguo espacio de la biblioteca al Museo del Honor y la Memoria. Abrió sus puertas un día de julio con un aire oliendo a acacia. Un sencillo letrero de madera colgaba en la fachada: «Mientras recordemos, nos mantendremos firmes». En la inauguración, Walter caminó despacio, pero con la espalda recta. Entró y se detuvo ante una vitrina con una fotografía de Charles Gray. El mismo pañuelo que Martha Wilkins le había regalado colgaba cerca. James colocó una placa junto a él con una breve inscripción: «La risa que te ayudó a respirar». Evelyn les dio un recorrido a los escolares. Los niños escucharon la voz temblorosa del voluntario que leía las cartas de las madres y preguntaron: ¿por qué es importante conservar la medalla? ¿Quién decide lo que es correcto? El veterano respondió simplemente: lo que te ayuda a no olvidar es lo correcto. Esa noche, después de que el museo cerrara sus puertas, Walter y James se sentaron en el porche. El cielo estaba de un rojo intenso. El abuelo sostenía un bastón en la mano y en la barandilla cercana había una carpeta con recortes de periódico. «¿Sabes?», dijo James, «voy a hacer un posgrado. Quiero escribir una tesis sobre cómo los símbolos afectan la confianza en la autoridad». «Escribe», respondió Walter, «pero recuerda, el símbolo está muerto sin la escritura. Que tu obra sea la escritura». En ese momento, una procesión pasó lentamente por la calle. Los veteranos llevaban cajas de madera con banderas dobladas en triángulo. Cada persona, al pasar frente a la casa, inclinaba la cabeza. Nadie dijo una palabra, pero en el silencio resonó un canto al recuerdo. El viento otoñal trajo frescura y nuevas inquietudes. El museo necesitaba un catálogo. Lawson y Evelyn crearon un grupo de trabajo. Miller aceptó representar al museo en asuntos legales. Voluntarios se reunían en el vestíbulo casi todas las noches. Jóvenes y mayores pegaban etiquetas, montaban vitrinas y pulían cristales. Los escolares recortaban palomas de papel y las pegaban en las paredes para recordarles que el mundo se construye con el esfuerzo de manos frágiles. Una noche, James regresó a casa con una nueva carta. Su abuelo la abrió. Dentro había un certificado oficial. El Congreso de los Estados Unidos expresa su gratitud al veterano Walter Jackson por sus servicios a los principios de la justicia. La firma era del general Reed, ahora senador. Walter miró el papel durante un buen rato. Luego lo dobló con cuidado y lo puso en la misma caja donde se guardaban las cartas de Mary. «La felicitación más valiosa es el silencio de la conciencia», dijo en voz baja. El Día de los Veteranos, a finales de otoño, personas de todo el estado se reunieron en el museo. Los niños sostenían pequeñas banderas blancas, cada una con una franja roja y una sola palabra: «Recuerden». Walter se acercó al micrófono, se apoyaba en un bastón, pero su voz sonaba firme. «El honor no se compra, no se roba, no se infunde miedo», dijo. «El honor es un puente que se construye con acciones. Hoy lo cruzamos juntos». Todos guardaron silencio. De repente sonó una trompeta. La Escuela de Música Militar de la ciudad interpretó Vela Eterna. La música LAC se elevó por encima del tejado y se extendió hacia el cielo fresco.
Cuando la melodía se desvaneció, Walter bajó la cabeza, recordó todos los días que habían pasado, el dolor, la fatiga, el miedo, las canciones, los recuerdos. Se llevó el bastón al corazón. «Camaradas», dijo, «el camino no termina, solo se aclara, porque ahora cada paso está iluminado por los nombres de quienes debieron haber caminado junto a nosotros, pero yacen bajo cruces blancas». Con estas palabras se volvió hacia la pared de medallas. La luz blanca de las lámparas se reflejaba en el cristal como estrellas en el cielo nocturno. Levantó la mano y tocó el cristal, donde reposaba su propia condecoración. Pero ahora la medalla no era solo el recuerdo de una batalla pasada, se había convertido en la prueba de que la voz de la conciencia puede vencer la armadura de la indiferencia. Afuera caía el invierno, pero dentro del museo hacía calor. La gente se marchaba lentamente y cada uno se llevaba consigo no el brillo del metal, sino la silenciosa obligación de vivir con dignidad. El veterano fue el último en la puerta, apagó la luz, giró la llave y oyó el suave clic de la cerradura como el clic de una página al cerrar un libro, pero la historia continúa en el corazón de los lectores. Salió al porche y respiró el aire gélido. Una estrella solitaria centelleaba en el cielo oscuro. Walter levantó su bastón como si saludara y susurró: «Charles, lo logré, sigue cantando la canción». Dio un paso adelante y la nieve crujió bajo sus plantas, abriendo el camino hacia una nueva noche tranquila. De camino a casa, pasó por un parque donde los ajedrecistas se reunían por las tardes. Un viejo amigo, el capitán de reserva Frederick Holt, levantó la vista de su tablero. «¿Ganaste?», preguntó en un susurro. «Seguimos jugando», sonrió Walter, «pero ahora las piezas están en orden». Frederick tamborileó con el dedo en la pizarra. «Entonces vuelve mañana. Necesito un compañero que conozca el valor de la paciencia». Walter asintió. Siguió caminando, mientras la ligera nieve se asentaba lentamente sobre los hombros de su chaqueta. Cada paso era un cálido latido en su pecho, como si alguien estuviera tocando una suave marcha, acompañando el camino que conducía desde las batallas pasadas al mundo venidero. En casa, colgó cuidadosamente su chaqueta en el armario, puso su bastón a su lado, se sentó a la mesa y abrió una hoja en blanco. Las primeras palabras de la carta aparecieron en la página. «Querida Mary, hoy la casa ha recibido el honor de